Y los demás nos disponemos a estudiar la palabra del Señor. ¿Listos para estudiar? Manuelito sí, dice que él sí. Los demás, quién sabe. Y estamos estudiando Santiago, la carta de Santiago. Y hoy nos toca estudiar capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Y qué les parece si le echamos una leída para saber a quién nos vamos a enfrentar? ¿Ok? Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. El pastor Santiago retoma el tema con el que comenzó su carta. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 1, en el versículo 2? Bueno, en el versículo 2 dice que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Se acuerdan? Así comenzó. Que tengamos gozo en medio de las pruebas. Esa sabiduría no es la humana, ¿verdad? Por eso dice Santiago en el versículo 5, en el 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Con eso comenzó su carta a Santiago, hablándonos de la sabiduría de Dios. Nos falta sabiduría para entender los caminos de Dios. ¿Se acuerdan que definimos la sabiduría? La sabiduría es la palabra griega sofías, que significa percepción de la verdadera naturaleza de las cosas, o sea, ver las cosas como realmente son. ¿Y quién sabe cómo son las cosas realmente? Pues Dios, Él es el creador. Así es que Él es el que define las cosas como realmente deben ser. ¿Cuál es la sabiduría entonces? ¿En qué consiste la sabiduría? En adquirir la mente de Dios, la cosmovisión de Dios, la manera en la que Dios ve las cosas. Por eso dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú eres sabio cuando comienzas a pensar como Dios piensa. Como decía el apóstol Pablo en Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pues se supone que sí. ¿Por qué? Porque al estudiar la palabra estamos aprendiendo a pensar como Dios piensa. Comenzamos a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece, a perseguir lo que Él idealiza. Así es que nosotros, esa es la sabiduría, ¿no? Comenzar a pensar como Dios piensa. Así lo definimos. Y por eso decíamos, ¿no?, el ejemplo del capítulo 1, en donde Santiago comienza su carta diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y decíamos, ¿cómo gozo en medio de las pruebas? Esa es la sabiduría de Dios. Si no la tienes, pídela con fe y no dudando, y te será dada. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad?, en el capítulo 1. Bueno, entonces Santiago retoma el tema de la sabiduría, pero ahora para darnos algunos asuntos extras, algunos puntos extras, como el siguiente. Ok, a lo mejor tú ya pediste la sabiduría, quieres pensar como Dios piensa, quieres tener la cosmovisión de Dios, quieres ser sabio. ¿Cómo demuestras que realmente tienes la sabiduría de Dios? ¿Cómo lo demuestras? Dice aquí, vamos a ver el versículo 13, así comenzó esta porción en el 3:13, lo que ya leímos.
Y dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo se demuestra que realmente tienes la sabiduría de Dios en tu vida? ¿Cómo lo demuestras? A través de tu conducta, tu buena conducta. Vamos a estudiar esto, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago. ¿Quién es sabio? O sea, ve las cosas como Dios las ve. Ha aprendido a ver las cosas como Dios las ve. ¿Quién es sabio? Y entendido. La palabra entendido, la palabra epistemón, que significa sabedor, conocedor. ¿Quién es aquel que ya ha aceptado en su vida el verdadero conocimiento de Dios? Y esto es algo que apunta directamente a nuestra responsabilidad como cristianos. Tenemos una responsabilidad que es creer lo que está en la palabra y apropiarlo a nuestras vidas. Y entonces seremos entendidos, o sea, conocedores, sabedores de la voluntad de Dios, porque abrimos nuestra mente y corazón a la voluntad de Dios. A eso se refiere esta palabra entendido. Es aquel que ha aceptado en su vida el conocimiento de la palabra, lo ha aceptado, lo ha abrazado. ¿Quién es sabio entendido? O sea, ¿quién ha aceptado el conocimiento de la palabra en su vida y por lo tanto ve las cosas como Dios? Ahora dice aquí, muestre, o sea, esa palabra significa declare, exhiba, ponga en una exhibición. Eso significa, muestre por su buena conducta. ¿Qué significa la buena conducta? Esta palabra conducta es la palabra anastrofes, que significa, fíjense qué interesante, significa, literalmente se traduce como volverse atrás y girar. Entonces, ¿cómo se entiende esto de con su buena conducta? Se refiere con su cambio de conducta. Nosotros ya teníamos una conducta mala antes de Cristo, una conducta mala. ¿Cómo demostramos que hemos adquirido la sabiduría de Dios? Dando vuelta a nuestra conducta, ¿sí? Con un cambio de conducta. De tal manera que las personas digan, ah, caray, pero si tú antes, eras, antes, ahora ya no. Mi vida ha dado un giro. Demuestra por tu cambio de conducta, ¿ok? ¿Vamos bien? Demuestra, exhibe por tu buena conducta tus obras, tus hechos, en sabia mansedumbre. Sabia, ya sabemos lo que significa. Mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Porque la única manera de que nosotros aprendamos la sabiduría de Dios es a través de esta característica, tener una sabia mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Dejarte guiar. Esa es una muy buena definición, ¿no? Significa dejarte gobernar. La mansedumbre es una obra efectuada en nuestra alma, en nuestro interior. Dios comienza a trabajar dentro de nosotros. Es aquella disposición del Espíritu por aceptar la voluntad de Dios sin luchar. Eso significa mansedumbre, que aceptas los designios de Dios sin luchar. Y solamente cuando tienes esa característica, mansedumbre, es que puedes ser sabio. Así es que, ¿cómo se demuestra que eres una persona sabia, que has obtenido la sabiduría de Dios? Con tus hechos, con tu buena conducta. No es a través de decirlo, sino a través de hacerlo. Eso quiere decir entonces que si no tenemos mansedumbre, nunca podremos recibir la sabiduría y menos mostrarla a través de la conducta. Entonces, eso quiere decir que si nosotros demostramos algo distinto, o sea, una conducta que no ha cambiado, una conducta que no ha girado, ¿sí? Si nosotros seguimos manteniendo la misma conducta que teníamos cuando estábamos en el mundo, pues ¿qué significa? Que seguimos en el mundo. Sigo, si no ha cambiado, vean lo que dice el versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hasta ahí vamos a detenernos ahorita. Si tenéis celos amargos y contención, aquí ni siquiera habla de hechos, no habla de conducta, habla de algo que sucede en nuestro interior. Si permitimos que nuestro interior crezca, celos amargos. ¿Qué significa celos amargos? La palabra celos significa anhelar vehementemente, anhelar, desear algo con demasiado anhelo, un deseo profundo, eso significa celo. Y si le añadimos el calificativo amargos, celos amargos, es cuando deseas algo mucho pero no lo tienes. Y eso produce amargura en nuestro corazón. Esta palabra griega amargo significa eso, que es como cuando te chupas un limón amargo y ¿qué cara haces? Eso significa eso, amargo. Solamente aquí hay que tomarlo simbólicamente, ¿no? Celos amargos, celos que te amargan la vida. Cuando ves a una persona que le va bien y tú, ay, ¿por qué le tiene que ir bien a esa persona? ¿Por qué no a mí? O al otro, a mi amigo, pero ¿por qué a esa persona? Celos amargos. Si hay eso en tu interior. Y luego dice, y contención. Si hay celos amargos y contención en nuestro corazón. ¿Qué significa la contención? Tiene varias acepciones esta palabra. Es una palabra muy interesante. La palabra eriteian, que significa buscar, estar en busca de un salario. Esa es la traducción literal, en busca de un salario. ¿Cómo se entiende esta palabra? Buscar lo propio. ¿Qué nos enseña la palabra? Que tenemos que buscar los de los demás antes que lo nuestro. Entonces, ¿qué significa contención? Cuando tú buscas lo propio. También otra acepción de la palabra es ambición. Y la palabra de Dios nos enseña a tener contentamiento. Pero si tú tienes contención, o sea, ambición en tu corazón, no estás contento con lo que tienes. Otra acepción de la palabra, rivalidad. Cuando la Biblia nos enseña que debemos de tener comunión, pero contención, ¿qué significa? Rivalidad. Siempre estar rivalizando con otros, comparándote con otros. Nunca estás contento con lo que tienes o eres. Y la última acepción de esta palabra contención, formar partidos. Si no te juntes con aquel, mejor júntate conmigo, formar partidos. Cuando la Biblia nos llama a la unidad. Entonces fíjense lo que esta palabra contención significa: buscar lo propio, tener ambición, rivalidad y formar partidos. Si eso está en tu corazón, forma parte de tu interior, es algo que tú has dejado que se forme en tu interior, ¿qué sucede? Dice aquí, no mientas, no te jactes, no presumas ni mientas contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Si tú entonces comienzas a tener esas cosas en tu interior, ¿qué va a producir? Una mala conducta, porque así funciona. Todos sacamos lo que hay de dentro del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Tú solamente vas a sacar lo que tienes adentro. Y si adentro tienes celos amargos y contención, tu conducta va a ser negativa. Así es que dice Santiago, para seguir adelante con ese tema, dice, no mientas contra la verdad. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Sí lo dice así en sus Biblias? Ah, qué bueno, yo dije, está tan duro que si no la tienen ustedes yo lo arranco, ¿no? ¿Sí está en sus Biblias? No mintamos contra la verdad. Si eso está dentro del corazón, quiere decir que no tenemos la sabiduría de Dios, sino una sabiduría que es terrenal. ¿Qué significa terrenal? Pues que es parte de la filosofía de este mundo, ¿sí? Que tiene su origen en la forma de pensar de este mundo. Exactamente. En este mundo donde gobierna, pues lo que es pasajero, ¿no? Entonces aquí gobierna lo que es pasajero, tener dinero, tener posesiones, lo pasajero. La gente nada más piensa en lo que es terrenal. Es también una sabiduría animal, dice aquí. O sea,
que tiene que ver con lo natural, con lo físico, con la carne, o sea, carnal, con los deseos de la carne. Y finalmente, diabólica, porque Satanás es el que produce todo eso. Aunque aquí la palabra griega es la palabra daimoniones, que significa demoníaca. Aquí debería haberse traducido terrenal, animal y demoníaca. Pero ¿quién gobierna los demonios? Satanás. Está bien, ¿no? Diabólica, está bien. Tiene su origen en Satanás. Y aquí no hay para dónde hacerse, ¿no? Porque si tú dices, no, yo sí tengo la sabiduría de Dios, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, pero no, porque tienes celos amargos y contención en tu corazón. No digas que eres de Cristo, eres del diablo. Y así lo dijo Jesús, ¿no? En Juan 8 vemos que Jesús está discutiendo con unos maestros de la ley, con unos fariseos, con unos hombres ahí religiosos, y además con unos judíos ancianos del pueblo. Jesús ahí discutiendo con ellos, y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Pero vean, bueno, vamos a verlo, vean lo que Jesús les dice. En Juan 8, 8:42, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Vean la conducta, ¿no? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, entonces, si tú hablas mentira, ¿eres hijo de Dios? ¿De quién eres? Jóvenes, señoritas, muchachitos, que le mienten a sus mamás, que le mienten al pastor, que le mienten a sus líderes, que viven una mentira, ustedes no son hijos de Dios, son hijos de su padre el diablo. No lo digo yo, lo dice Jesús, porque es lo que demuestras. Tú demuestras con tus hechos de quién eres hijo. Si con tus hechos obedeces a Dios es tu padre. Pero que si con tus hechos obedeces al diablo, ¿quién es tu padre? Lo dijo Jesús. Dice Santiago, esa sabiduría, ¿verdad?, es terrenal, animal y diabólica. Por eso nosotros tenemos que aprender esto. ¿Cuáles son los resultados de vivir en ese tipo de sabiduría? Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ya lo había mencionado en el versículo 14, ¿verdad?, si hay celos amargos y contención, y aquí lo repite, donde hay celos y contención. Fíjense una cosa importante, hermanos. Donde hay celos y contención, allí hay resistencia a la obra de Dios. Y por lo tanto, la sabiduría de Dios no puede sobrevivir en un corazón que tiene celos y contención. La sabiduría de Dios no puede sobrevivir ahí, se muere. Si tienes celos amargos y contención. Más bien, ¿qué es lo que hay ahí? Dice Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es perturbación? Es esa palabra significa confusión. Confusión. O sea, confusión porque tú crees que estás bien cuando no sabes que estás mal, estás confundido. Y tenemos muchos cristianos, entre comillas, confundidos, que creen que lo son cuando sus hechos gritan que no lo son, pero ellos creen que lo son. Y hay muchos cristianos así hoy en día, en las iglesias, que creen que son, cuando tus hechos te están diciendo que no eres. Estaba viendo, ustedes conocieron al cantante J.A., ¿verdad? Varios de ustedes lo conocen, lo escucharon. De hecho, él cuando era niño cantó esta canción que nosotros cantamos ahorita al final de la alabanza, Úsame Señor. Todavía está en el YouTube, la cantó bonito, impresionante. Es un cantante tremendo y su interpretación de esta canción cuando era niño fue preciosa, su interpretación.
Él se hizo un cantante cristiano, pasó el tiempo, componía alabanzas impresionantes. Podemos ver todavía en YouTube un video con una canción de él, que es la de los hijos de Muéstrame tu gloria. Yo nací para adorarte, dice en la letra de esa canción. Nosotros hemos cantado esa canción. Yo nací para adorarte. De repente cambia y se percibe como mujer. Hoy tiene un blog de moda. Se va a comprar ropa de mujer, va a desfiles de modas y tiene un blog de moda. Hay un video de él que encontré donde está cantando en un evento cristiano con un predicador cristiano, de esos que favorecen la libertad gay, ¿verdad? Y está cantando la canción de Agnus Dei. Aleluya. Esa canción con la que se dio a conocer, la está cantando en ese evento vestido de mujer. Ya se viste de mujer totalmente. Y él cree que es cristiano. Está confundido. Dice aquí, donde hay esta sabiduría satánica, ¿qué hay? Perturbación, o sea, confusión. Crees que eres cuando en realidad no eres. Eso es lo que logra la sabiduría satánica, convencerte de que eres algo que no eres, cuando la Biblia a todas luces te está diciendo cuáles son las señales, los signos que debes tomar en cuenta. No eres, toma en cuenta las señales, los hechos, pero él cree que es cristiano. Hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué significa toda obra perversa? Toda obra, esa palabra significa todo asunto o toda cosa. Perversa significa, no tienes esa traducción de esta palabra griega que es la palabra psaulos, no significa perverso, significa común, de poca importancia, de poco valor. O sea, donde existe esta sabiduría satánica, existe perturbación y todo asunto o toda cosa sin valor, o sea, vana. Comienzas a perseguir cosas que son vanas. Como Jota, que anda persiguiendo moda, prefiero vestirse en la moda que adorar a Dios. Cosas vanas, como lo dice 1 Juan 2:16, ¿no? ¿Qué es lo que Satanás puso en este mundo? Cosas que no pertenecen a Dios, porque dice, ¿qué hay en el mundo que no tiene relación con Dios? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso significa aquí perversa, toda cosa vana, toda cosa que no tiene valor. Y entonces nuestra alma comienza a perseguir aquellas cosas que no tienen valor para Dios, pero que sí tienen valor en esta vida terrenal para las personas, como la moda, el dinero, la salud, la riqueza, la felicidad, ¿no? Y la gente comienza a perseguir esas cosas que son terrenales, en vez de perseguir a Dios. Están confundidos y están persiguiendo cosas vanas, sin valor. Eso significa que hay toda perturbación y toda obra perversa. ¿Ya lo entendimos mejor? Ahora, para que quede claro, ¿cuáles son las características de la sabiduría de Dios? Vamos a verlo. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a entender esto, este listado, lo vamos a entender. Porque vean ustedes, ahora vamos a aplicar, ¿qué les parece si aplicamos cada una de estas características? No como las características de la sabiduría, sino de alguien que ya recibió esa sabiduría. Entonces, la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, es pura. Eso quiere decir, nos hace puros. La sabiduría de Dios te hace puro. Y dice aquí, es primeramente. ¿Por qué dice aquí, es primeramente pura? Porque aquí tiene que ver con algo interno. Dios te hace puro a ti, de adentro. Y es necesario que Dios trabaje primero acá. Dios trabaja de adentro hacia afuera.
Porque si trabajara de afuera hacia adentro, estaría creando un montón de hipócritas, que nada más aparentamos ser algo que no somos. No, Dios no trabaja de afuera hacia adentro, como nosotros, ¿no? Que llega alguien a la iglesia nuevecito y ya queremos cambiarlo. Y oye, ya vístete diferente. No, eso es para los que están en Cristo. No le queremos colgar fruto a alguien que no lo tiene, ¿no? No, eso es trabajar de afuera hacia adentro. Dios trabaja de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo primero que hace nosotros? Nos hace puros. ¿A través de qué? De la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos purifica. Esta palabra puro es la palabra agen, cuya raíz es agios, santo. ¿Qué es lo que Dios hace por nosotros? Nos hace santos. Por la presencia del Espíritu Santo. Desde el día que nosotros dijimos sí a la salvación, Dios nos santifica, o sea, nos hace santos para Él. O sea, puros, sin pecado, sin contaminación, sin mezcla de mal, sin motivaciones impuras. Dios nos hace santos y eso habla de el carácter. Una vez que Dios hace su trabajo en nuestro interior, entonces el resultado es lo demás. Por eso Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu, y ya nos habla del carácter. Es amor, gozo, paz, paciencia. Es el fruto. Es el fruto de alguien que ha sido purificado. ¿De dónde? De adentro. Lo primero que hace el Señor es purificarnos y hacernos santos. Y entonces ahí viene el resultado. Por eso dice aquí Santiago, porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Y luego dice, después, y ya viene el listado. Después, pura, amable, benigna, ahí viene el listado. Todo lo demás es resultado ¿qué? De lo demás. Todo lo demás es resultado de lo primero, de que eres alguien puro, que Dios te ha purificado el alma. Si Dios te ha hecho puro, entonces viene el resultado. ¿Cuál es el resultado? Después, pacífica. Entonces te conviertes en alguien pacífico. Antes eras un guerrillero, echabas bronca con el primero que llegaba. Antes te gustaba pelear con los demás. Ahora eres un pacificador. Eres pacífico. Esta palabra pacífico viene de la palabra griega paz, eirene, que significa tener buenas relaciones. Tienes buenas relaciones con todo mundo, con los fáciles y con los difíciles. Eres pacífico. No te peleas. No te hacen que te alteres fácilmente, ¿no? No vas por la calle y te gritan algo y ya te alborotaron. No te alborotas. Estábamos viendo una película el otro día, en la noche que nos dio chance. Cuando nos dio chance de verla ya eran las 10:30 de la noche. Pero nos lamentamos, era viernes y dijimos, es viernes. Estuvo padre, la película era de un basquetbolista, sí es cierto. Un basquetbolista que es reclutado, era un chavo que jugaba en la calle y lo vio un reclutador y lo agarró y lo comenzó a preparar para jugar en la NBA. Está muy padre la película. Y entonces, él lo comenzó, como este cuate era de barrio, era muy broncudo. Le decían cualquier cosa y lo alteraba y ya estaba peleando con la gente. Y lo tuvo que preparar, diciéndole, mira, te van a insultar, así es que yo te voy a insultar. Y comenzó a insultarlo y dice, no debes reaccionar para nada. Esos insultos no te dañan, no te hacen ningún daño, así es que no reacciones. Y él tuvo que aprender a no reaccionar a los insultos. Nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a estar reaccionando a insultos de otros? Eso no corresponde a los hijos de Dios. Si Dios ha purificado nuestra alma, entonces nosotros somos pacíficos. Sabemos tener buenas relaciones con todo mundo. ¿Qué más? Es amable. Otro resultado de la pureza es que eres amable. Esa palabra significa apropiado, moderado, considerado, nunca exagerado, ni parcial. O sea, a unos tratas bien, a otros mal. No, amable con todos, considerado con todos, apropiado en tu desempeño,
en tu aproximación, en tu relación con las personas. Eres alguien siempre apropiado. ¿Se acuerdan que una vez les platiqué de una persona que predicó acerca del fruto del Espíritu? Y él, cuando llegó a esta palabra, en Gálatas dice benigno, pero es la misma palabra griega que se debe traducir amable. Y este hombre se tardó un montón predicando sobre esta sola palabra. Fue enriquecedor, un tremendo predicador. Y recuerdo una ilustración que él puso. Él decía que él, cuando llegó a un país extranjero, de esos que tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra, lo llevaron a comer. Y entonces él no quiso ser grosero, quiso ser propio. O sea, tener una conducta apropiada al lugar al que él estaba llegando, ¿no? Porque si alguien llega contigo, pues tiene que amoldarse a ti, ¿no? Pero si tú llegas allá, tú tienes que amoldarte a la forma de ellos. Así es que comenzó a ver cómo comían y se dio cuenta que todo el mundo agarraba en su cuchara y agarraba un poquito del plato que tenían, un poquito de esto, así como si te pusieran arroz, mole, frijoles, ¿no? Y tú agarraras en tu cuchara un poquito de arroz, un poquito de mole, un poquito de frijoles y a la boca. Y todo el mundo hacía eso, poquito de arroz, poquito de mole. ¿Y él qué hizo? Eso. Comenzó a comer como ellos, porque quiso ser propio. Eso significa amable, que tienes un comportamiento apropiado de acuerdo a las circunstancias. Si eres puro, siempre procurarás ser apropiado, amable. Tercera cosa, benigno. Benigno. Esta palabra es muy interesante. Yo no sé por qué le pusieron benigno aquí, porque esta no es la palabra que se traduce normalmente como benigno en la Biblia. Benigno viene de bueno, ¿no? Y aquí no tiene que ver con esto. Esta es la palabra eupeites. Eupeites. ¿A qué les suena? No les va a sonar a nada. Peites, de peito. Es una palabra que hemos mencionado mucho. Peito, ¿qué significa? Persuadir. Es donde viene pistis, creer. Alguien que ha creído ha sido persuadido. Y esta palabra viene de la raíz peito. ¿Qué significa entonces benigno? Se te debe traducir alguien bien persuadido, o sea, dócil, dispuesto a obedecer, o sea, obediente. La pureza de alma produce personas obedientes a Dios, obedientes a sus autoridades, obedientes a los padres, obedientes a los gobernantes, obedientes a sus pastores. La pureza de corazón produce gente obediente. Es un fruto, es una conducta que se espera de aquellos que han recibido la sabiduría de Dios, ¿no? Siguiente. Llena de misericordia, lleno de misericordia. Te conviertes en alguien lleno de misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la manifestación externa de la compasión. Cuando tú tienes compasión, es un sentimiento. La compasión es un sentimiento que te mueve a la acción, te vuelves misericordioso. ¿Te das cuenta? La compasión es un sentimiento que te debe mover a la misericordia. Entonces la misericordia es resultado de sentir compasión, es la expresión externa de la compasión. Si tú realmente tienes compasión por la gente necesitada, ¿qué haces? Haces algo por ellos. Sí, porque si no, no eres misericordioso. Eso quiere decir no eres compasivo, tienes lástima, pero no haces nada. La verdadera compasión te mueve a la misericordia. Si tienes compasión, por ejemplo, por las personas que no tienen a Cristo, entonces ¿qué haces? Pues das en el cofre misionero. Es una expresión de compasión. Das para las misiones, porque sabes que ese dinero se va a invertir en gente que va a ir a compartir el evangelio con los que no lo tienen. La compasión crea misericordia. Ahora aquí dice lleno de misericordia, y luego dice y lleno, porque se implica ahí, y lleno de buenos frutos. Vas a ser alguien que vas a estar lleno, en una medida de Dios, porque aquí la palabra lleno no es la palabra pleros, que significa rebosando, así lleno. No, aquí la palabra lleno es la palabra meste, que significa de acuerdo a una medida. Por ejemplo, ustedes han visto que
Cuando ustedes compran, como ese aparatillo que está allá, ese aparatillo que allá es un ventilador que si se le pone agua comienza a aventar aire frío, es un aire acondicionado, ¿no? Chiquito. Pero como en muchos lugares que ustedes deben tener en su casa, hay una medida. Dice, llene hasta la marca, hasta la línea. Si tú te pasas de esa medida, ¿qué sucede? Forzas el aparato. Entonces la palabra plenos, la palabra lleno, si fuera la palabra pleros, significaría lleno hasta rebosar. O sea, sin fijarte en las marcas, tú le echas hasta que llene y rebose. Pero esta no es la palabra que se utiliza aquí. Esta palabra es la palabra meste, que significa lleno hasta la medida que Dios indica. Hay que tener más cuidado, porque tú solamente debes respetar la medida que se indica, no más. ¿Cuál es la medida de Dios, no? Lleno de misericordia significa con compasión, de acuerdo a cómo Dios ve la compasión. Y luego lleno de buenos frutos. ¿Qué son los buenos frutos? ¿De acuerdo a quién? ¿Quién define eso? ¿Quién define lo que es bueno? Buenos frutos significa bueno aquello que hace bien, bueno por naturaleza. Esa es la palabra griega, porque es la palabra, ¿cómo se llama? Agatón, que significa bueno por naturaleza. Buenos frutos en tu vida, buenos resultados en tu vida. ¿Quién determina lo que es bueno y lo que no es bueno? Lo que es bueno y lo que es malo tiene una medida. ¿Quién la determina? Dios. ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? ¿Tú? ¿Sí? No, Dios. Es ahí donde te ajustas a la sabiduría de Dios, porque aceptas lo que está bueno, lo que es bueno de acuerdo a lo que Dios define, y aceptas que es malo aquello que Dios define como malo, no de acuerdo a tus gustos. Entonces llevas buenos frutos de acuerdo a la medida de Dios de lo que es bueno y malo. Tu vida siempre da cosas buenas, de acuerdo a las definiciones de Dios de lo que es bueno. Entonces tu vida produce cosas buenas, que hacen bien, porque lo bueno siempre hace bien. Eso quiere decir, con tu vida edificas, bendices, con tu vida construyes la fe de otros, o cuando te ven se desaniman. ¿Qué produces con tu vida? ¿Buenos frutos? A eso se refiere. Cuando tú tienes una vida pura, Dios purifica tu vida, la santifica, el resultado son buenos frutos. Tu estilo de vida hace bien a los que te conocen. ¿Ok? Sin incertidumbre, porque todo lo demás fue positivo. Aquí tenemos dos cosas que son negativas. No hay incertidumbre en aquellos que tienen una vida santa, en aquellos que son santificados por Dios. No hay incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? Indecisión. No hay indecisión. Saben perfectamente el camino. No dicen, iré o no iré, está bien o está mal. No, es que lo sabes, es que la palabra lo define. Sabes perfectamente lo que tienes que hacer. No hay indecisión. ¿Lo haré o no lo haré? No. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes si es de Dios o no? Lo tienes que saber, lo debes saber. Lo que pasa es que luchas. Luchas porque dices, no, es que no quisiera, yo quisiera mejor hacer esto. Luchas, pero realmente lo sabes. Entonces la sabiduría de Dios te da fe, esperanza, sabes lo que tienes que hacer. Y luego dice, ni hipocresía, ni hipocresía. ¿Saben lo que significa hipocresía? Dice, esta palabra griega tiene su raíz en una palabra que significa responder. Entonces la hipocresía es responder de acuerdo a la forma en la que los demás esperan que respondas, para que tú te sientas bien, aparentar. Entonces es aparentar. Hipocresía es vivir de acuerdo a lo que otros esperan. Aparenta ser algo que realmente no eres.
No, la sabiduría de Dios, cuando hay pureza, crea gente íntegra, sincera, que realmente es. Cuando falla lo dice, se arrepiente. No lo anda ocultando y no anda aparentando ser algo que no es. No hay apariencias. ¿Ok? Resumamos, la sabiduría de lo alto nos induce a la santidad, porque Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Y la santidad produce en gente pacífica, con buenas relaciones, gente apropiada en su manera de acercarse a otros, gente obediente, gente compasiva, gente con buenos resultados en todo lo que hace, que su vida edifica a los demás, gente que tiene una fe determinada y sincera. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, una pregunta más que tenemos que resolver aquí. ¿Y quiénes pueden adquirir ese tipo de sabiduría? ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden presumir que tienen ese tipo de sabiduría? Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a entenderlo, ¿no? ¿O ya quedó claro? Si quedó claro, pues aquí le paramos y nos vamos. ¿Sí? ¿Quedó claro? No, ¿verdad? Hay que explicarlo. El fruto de justicia. ¿Qué es el fruto de justicia? Lo primero que notamos es que la justicia es un fruto. El fruto de justicia se siembra. Es resultado de. ¿Y qué significa justicia? Es la palabra dikaiosune, que significa la cualidad de ser recto, o sea, de tener una buena conducta. Ok, el fruto de tener una buena conducta, si lo parafraseamos, el fruto, el resultado de tener una buena conducta, ¿de qué es? De haber sembrado la paz. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Qué es paz? Buenas relaciones con tu prójimo. Una prueba de fuego para saber si tienes la sabiduría de Dios es ver cómo están tus relaciones interpersonales. Si las personas al ver cómo eres, al relacionarte contigo, son mejores personas. Son personas que perciben algo positivo en ti. Las relaciones son la prueba de fuego. Si cuando le preguntan a mi esposa, ¿cómo es el pastor en su casa? Pregúntenle, porque ahí es donde uno se le cae la cara, ¿sí? ¿Cómo es? Las relaciones son la prueba de fuego siempre, para saber cómo está tu vida. Por eso el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En las buenas relaciones, en paz, en las buenas relaciones. Ahí es donde se siembra la buena conducta. Y luego dice, para aquellos, ¿quiénes son los que siembran la paz? Aquellos que hacen la paz. ¿Y qué significa hacer? Esta palabra también, como dicen allá, cuando la puse a estudiar, esta palabra hacen, es una palabra muy interesante, es la palabra poieo, que significa, fíjense esto, hacer, significa expresar con actos los pensamientos y sentimientos. Expresar con actos los pensamientos y sentimientos. Eso quiere decir, lo que tú piensas y sientes, lo expresas a través de actos. Eso es hacer. Aquellos que hacen la paz, o sea, aquellos que tienen la paz tan arraigada en su mente y corazón, que la expresan a través de actos, tienen buenas relaciones, en la práctica. No dicen que tienen buenas relaciones, no, las tienen. No dicen Señor, Señor, sino hacen la voluntad del Padre. No son los que dicen, sino los que hacen. Hacer significa expresar con hechos lo que piensas y sientes. Ya entendimos entonces, hermanos, cómo se expresa la sabiduría de Dios a través de hechos. ¿Quieres tener una conducta como la que Dios espera que tengas? El primer paso es, y espero que muchos ya hemos cruzado, es entregar tu vida a Cristo. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Y qué hace el Espíritu Santo?
te santifica. El Espíritu Santo te santifica. Es parte de su naturaleza. Y eres alguien santo para Dios. Tu interior se revolucionó. Ya no eres el mismo, ya no piensas igual, ya no persigues las mismas cosas porque eres santo de acá adentro. Y eso trae como resultado una conducta diferente. Le das un giro a tu conducta. Y entonces puedes decir que has adquirido la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Si no es así, quiere decir que tienes la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Te pareces más a tu padre. ¿Cuál es el resultado de tu conducta? Con los que caminas, con los que te conocen, ¿edificas? ¿Transmites la verdad del Evangelio a través de tu estilo de vida? ¿Produces confianza, pureza, justicia, santidad en tus relaciones? Bueno, entonces, qué bueno, estás transmitiendo, tienes la sabiduría de lo alto. ¿O destruyes la fe de otros? ¿Confundes? ¿Divides? ¿Promueves la inmoralidad? ¿Promueves el descuido en la vida cristiana de otros? No mientas contra la verdad. Esa sabiduría no proviene de lo alto. Es terrenal, animal y diabólica. ¿Ahora sabes qué tipo de sabiduría rige tu vida? ¿Ahora lo sabes? Yo creo que sí. Si verdaderamente eres de Cristo, debes exhibir en tu vida la sabiduría que viene de lo alto. Y como dijimos, esto es un requisito para servir a Dios. No se puede servir a Dios si no muestras con tu vida, con tu estilo de vida, lo que predicas con tu boca. Dios quiere que todos le sirvamos, pero necesitamos adquirir la sabiduría de lo alto. ¿Cuántos quisieran tener esa sabiduría? Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando,